La selva de Chiapas despierta cada mañana envuelta en un manto de neblina que flota entre las copas de los árboles. El aire húmedo resuena con los ecos de insectos invisibles, con el canto de las aves y el rugido lejano de los monos que aún parecen custodiar los templos. En medio de ese mar verde, las piedras de Palenque emergen como islas del pasado en terrazas, escalinatas, relieves, columnas quebradas por la raíz del tiempo. Aquí, en este silencio vivo, la historia de un rey se convirtió en leyenda. En 1952, bajo el Templo de las Inscripciones, un arqueólogo mexicano llamado Alberto Rusluyer descendió por un pasadizo sellado hacía más de 1000 años. A cada paso, el aire se hacía más espeso, el calor más opresivo. Nadie sospechaba que bajo aquellas losas dormía un secreto que cambiaría la comprensión del mundo maya. Lo que encontró al final de esa escalera fue un santuario de piedra, donde el pasado aún respiraba, en una cámara funeraria intacta, sellada con precisión matemática, guardando el cuerpo y el sueño de un monarca que había sido considerado divino. Allí, el tiempo se detuvo frente al rostro inmóvil de Pacal, el gran rey de Palenque. La losa que cubría su sarcófago era un enigma en sí misma, una obra maestra tallada con símbolos que parecían pertenecer a otro mundo. En su superficie, el monarca aparece descendiendo o ascendiendo. Nadie lo sabe con certeza. Sobre el eje del universo, el árbol cósmico que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Sus manos y pies reposan en ángulos que evocan movimiento, transición, viaje. Los sabios de su tiempo creyeron que Pacal no había muerto, sino que había cruzado el umbral hacia el reino de los dioses para renacer como el sol a partir de aquel hallazgo. La historia de Palenque comenzó a revelarse capa por capa. Las inscripciones de sus muros hablaban con la voz de una civilización extraordinariamente avanzada, capaz de registrar el paso del tiempo con una precisión que apenas comprendemos. En esas líneas se menciona a Pacal como el portador del fuego divino, el que restableció el equilibrio del mundo después de una era de oscuridad. Su nombre completo, Kainich Yanaa Pacal, significa el escudo solar resplandeciente, un título que resume su propósito en ser el vínculo entre los hombres y los dioses. Bajo su reinado, Palenque alcanzó su máximo esplendor. Entre los años 615 y 683, el arte, la ciencia y la arquitectura florecieron. Los templos se elevaron como plegarias de piedra. Las inscripciones narraron genealogías, conquistas y visiones. En cada muro se entrelazaban historia y cosmología. Pacal no solo fue un soberano político, fue un reformador espiritual. En su corte, los sabios observaban los cielos, calculaban eclipses, trazaban calendarios que ordenaban el destino. Para los mayas, comprender el tiempo era comprender la existencia misma. Y Pacal dominó ese arte como nadie. Las crónicas esculpidas en el Templo de las Inscripciones narran su ascenso al trono a los 12 años, en una época de crisis y guerras. Su madre, la poderosa Sakkiuk, le transmitió el derecho sagrado de gobernar, y desde entonces su figura comenzó a tejerse con los mitos. Pacal fue visto como la reencarnación de los dioses ancestrales, un hombre nacido para restaurar la armonía perdida. En las paredes de su ciudad ordenó grabar no solo los hechos de su vida, sino el curso del cosmos mismo, como si su historia fuera inseparable del universo. El descubrimiento de su tumba reveló que esa obsesión por la eternidad no era solo simbólica. El sarcófago contenía su cuerpo cubierto con joyas de jade, la piedra del renacimiento. Su rostro estaba protegido por una máscara esculpida, con decenas de fragmentos de ese mineral verde, símbolo del maíz y de la vida que nunca muere. A su alrededor, 6 esqueletos acompañaban su viaje, sacrificados para servirle más allá de la muerte. Cada elemento de la tumba obedecía un orden sagrado. Las paredes representaban las puertas del inframundo. Los glifos relataban el paso del alma a través de las regiones del más allá. El análisis científico moderno reveló que el cuerpo
había sido preparado con una precisión ritual. Las ofrendas incluían conchas, perlas y obsidianas, traídas desde costas lejanas. Todo indicaba una red de intercambio que conectaba Palenque con otras ciudades mayas y más allá, hasta el Golfo y el Altiplano. Pacal había sido un rey de alcance continental, y su tumba era el reflejo de un poder que se extendía tanto en la tierra como en el mito. En el siglo XXI, los arqueólogos continúan explorando los misterios de su reinado. Los estudios de ADN y las tomografías revelan detalles del hombre detrás del mito. Medía cerca de 1,70 m, una estatura notable para su época. Sufría de artritis, signo de edad avanzada. Murió con 80 años, un récord en una civilización donde pocos llegaban a los 40. Pero más allá de su biología, lo que sobrevive de Pacal es una idea, la de la inmortalidad, como acto de construcción. Él edificó su tumba no como fin, sino como tránsito. La losa del sarcófago no es una imagen de muerte, sino de renacimiento. Los glifos que la rodean mencionan las estrellas, el ciclo solar, el camino del maíz. Pacal cae hacia las fauces del monstruo terrestre para ser engullido, y de su cuerpo brota el árbol de la vida. Su alma asciende convertida en luz. Los sacerdotes de Palenque creían que cada rey debía regresar al origen, al punto donde el cielo toca la tierra. Así, el templo que guarda su tumba fue construido sobre una montaña artificial que imita el eje del cosmos. Subir sus escalones es ascender hacia el cielo. Descender su escalera interior es entrar en el inframundo. La arquitectura de Palenque responde a esa visión cósmica. Todo está alineado con los movimientos del Sol y de Venus, los cuerpos que guiaban los rituales y las siembras. En los equinoccios, la luz atraviesa los corredores del templo y cae directamente sobre el lugar donde reposa el sarcófago, como si el propio Pacal despertara por un instante para recibir el día. La precisión de esa alineación demuestra un conocimiento astronómico avanzado y una intención espiritual profunda. Con el paso de los siglos, la selva cubrió la ciudad. Los templos se desmoronaron, los glifos se desvanecieron, y Palenque fue olvidada por el mundo. Pero la memoria de Pacal sobrevivió en la piedra. Cuando los arqueólogos la redescubrieron, se encontraron no solo con ruinas, sino con una cosmovisión entera, petrificada en la arquitectura. Cada inscripción es un fragmento de su voz, cada escalón una metáfora del ascenso hacia lo eterno. Hoy, los estudios epigráficos han descifrado gran parte de esos textos. Sabemos que Pacal fue hijo de una poderosa dinastía que afirmaba su origen en los dioses del maíz. Su gobierno consolidó una nueva era de estabilidad y expansión. Construyó templos, reorganizó la ciudad, reformó los rituales funerarios. Su figura aparece una y otra vez en los murales. Joven, victorioso, rodeado de símbolos solares. Todo en Palenque parece girar en torno a su legado. Los antropólogos sostienen que Pacal fue un innovador religioso. Introdujo la idea de que el gobernante no solo representaba a los dioses, sino que podía convertirse en uno. Su tumba materializa esa creencia. No es un sepulcro cerrado, sino una máquina simbólica para el tránsito espiritual. Los mayas veían el universo como un tejido de 3 planos: el cielo, la tierra y el inframundo, conectados por un eje central. Pacal se situó en el punto exacto donde esos mundos se tocan. Durante décadas, la interpretación de su losa generó controversias. Algunos quisieron ver allí la prueba de una civilización perdida o de visitantes estelares. Pero la lectura epigráfica revela una verdad más profunda. Lo que Pacal dejó grabado es una metáfora de la regeneración. No ascendió en una nave, sino en el ciclo del cosmos. Su viaje es el del maíz, que muere bajo la tierra para renacer verde y joven. En el laboratorio, los arqueólogos limpian con pinceles las piezas que alguna vez lo acompañaron. Cada fragmento de jade, cada concha, cada piedra, cuenta una historia de fe y poder. Los especialistas coinciden
en que la cámara funeraria del templo de las inscripciones es una de las obras más sofisticadas de la ingeniería precolombina. Fue construida desde arriba hacia abajo, mientras el templo se erigía simultáneamente hacia el cielo, una pirámide dentro de otra, una arquitectura concebida para unir los mundos. El legado de Pakal no terminó con su muerte. Su hijo, Keyambalum, continuó su obra y extendió la devoción por su memoria. Los templos erigidos en su honor muestran al monarca renacido, emergiendo del inframundo con el rostro del sol. En esas representaciones, Pakal ya no es un hombre, sino una fuerza cósmica. La dinastía de Palenque lo inmortalizó como el guardián del tiempo. Hoy, los visitantes que ascienden por las escalinatas del templo sienten algo que va más allá del asombro arqueológico. En el aire denso y cálido de Chiapas parece persistir una presencia. El silencio dentro de la cámara funeraria, roto solo por el eco de los pasos, transmite la sensación de estar frente a una voluntad que desafió a la muerte. Pakal soñó con ser eterno, y lo consiguió en su nombre. Sigue pronunciándose 13 siglos después. Los estudios actuales combinan tecnología láser, fotografía infrarroja y escaneo tridimensional para comprender cada detalle de Palenque. Cada inscripción descifrada revela una nueva faceta de su pensamiento. Los investigadores descubren en los glifos un sistema complejo de medición del tiempo, donde los ciclos celestes se vinculan con los periodos de reinado y con los rituales agrícolas. Pakal no solo gobernó un reino, gobernó un calendario. En esa visión del tiempo cíclico, la muerte no es un final, sino un retorno. Cuando el sol se oculta, los mayas creían que descendía al inframundo para renacer al amanecer. Así, el viaje de Pakal no fue una despedida, sino una promesa de resurrección diaria. Su tumba, más que un monumento, es un mapa del cosmos. Cada relieve, cada glifo, cada piedra está dispuesta para guiar su alma hacia la eternidad. Palenque permanece hoy como una de las joyas del mundo maya, una ciudad donde el pasado y el presente convergen. La selva intenta reclamarla, pero la piedra resiste. El eco de los pájaros se mezcla con las voces de los turistas, con las de los arqueólogos que siguen buscando respuestas. Y en el centro de todo, bajo toneladas de piedra y siglos de silencio, Pakal continúa mirando hacia arriba, hacia el eje de la creación, hacia las estrellas que marcaron su destino. Porque al final, su verdadero secreto no está en los tesoros, ni en los misterios que rodean su tumba, sino en su comprensión del tiempo. Pakal entendió que el hombre solo vence a la muerte cuando su nombre sigue siendo pronunciado, cuando su obra continúa inspirando. Palenque es su testamento en piedra viva, palabra convertida en templo, y mientras el sol cae sobre las ruinas, la luz atraviesa los corredores, toca los glifos y revive los rostros esculpidos. En ese instante, parece que Pakal despierta. Su espíritu asciende una vez más, viajando bajo la pirámide del tiempo, guiando con su escudo solar el camino de quienes aún buscan en la historia la huella de lo eterno.